Génesis 1. Al principio crió Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, primer día. Después dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Después dijo Dios: brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan fruto según su especie, y cuya semilla esté en ellos sobre la tierra. Y así fue. Brotó pues la tierra hierba verde, plantas que tenían en sí semilla según su especie, y árboles que producían frutos, y cuya semilla se hallaba en ellos según su especie. Y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo, que separen el día de la noche, y sirvan de señales, y marquen las estaciones, días y años. Sirvan también de lumbreras en el firmamento del cielo, para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir al día, y la lumbrera menor para presidir a la noche, y las estrellas. Púsolas Dios en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Después dijo Dios: pululen las aguas multitud de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todos los seres vivientes que marchan arrastrándose, de los cuales hierven las aguas, según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y bestias salvajes según su especie. Y así fue. Hizo pues Dios las bestias salvajes según su especie, y los animales domésticos según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Después dijo Dios: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas, y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios, y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra, y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: he aquí que yo os doy toda planta portadora de semillas sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol con semilla,
para que os sirvan de alimento, y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene en sí aliento de vida, les doy para alimento toda hierba verde. Y así fue. Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien. Y hubo tarde, y hubo mañana, día sexto. Fueron pues acabados el cielo y la tierra con todo el ornato de ellos. El día séptimo terminó Dios la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la Biblia a Dios se le llama de muchas maneras. Aquí en este primer capítulo del Génesis se usa la palabra hebrea, porque la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento. Se usa la palabra Elohim, que es una palabra en plural, viene de El o Eloah, que significa el fuerte. Aquí está en plural como si fuera los fuertes, pero se refiere a una sola persona, Dios, probablemente para indicar que es el más fuerte de todos, es todopoderoso. Dice que al principio creó Elohim el cielo y la tierra. Algunos santos padres, que son los santos de los primeros siglos de la Iglesia, que tanto meditaron la Sagrada Escritura y tanto la profundizaron y la comprendieron mucho mejor que nosotros, dicen, por ejemplo, Orígenes, uno de los santos padres, y San Agustín, que cuando la Biblia dice los cielos, que Dios creó los cielos, se refiere a las cosas espirituales, o sea, los ángeles. Y cuando dice la tierra, a las cosas materiales. Otra cosa interesante es que se narra la creación en 6 días y el séptimo día en que Dios descansa. Que antiguamente ese séptimo día era el sábado, pero porque Cristo resucitó el domingo, santificó el día domingo, el primer día de la semana, dándonos a entender que era una nueva creación que Él comenzaba, ¿no? El mundo de la gracia, ¿no? Por eso nosotros descansamos el domingo y rezamos más, porque Cristo ha santificado ese primer día de la semana, ¿no? O séptimo día también se le puede decir, ¿no? Pero los otros 6 días, aquí en la Biblia, es muy interesante porque dice, y hubo tarde y hubo mañana, primer día. Y hubo tarde y hubo mañana, segundo día. Y hubo tarde y hubo mañana, tercer día, etc., ¿no? Porque para un hebreo, el día comenzaba no a la mañanita cuando salía el sol, sino el día antes, cuando el sol se ponía, o sea, a las 6 de la tarde, por ejemplo, un viernes, a las 6 de la tarde, ya comenzaba el sábado. Nosotros le llamamos las vísperas del sábado. Entonces, para un hebreo, el día comenzaba en la oscuridad, por así decir. Y por eso aquí en la Biblia se narra cómo al principio todo era oscuridad. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero aún en esas tinieblas, que a nosotros nos dan miedo, está el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo estoy usando la Biblia de Monseñor Straubinger, aquel gran sacerdote alemán que viajó a Argentina y allí tradujo toda la Biblia de los idiomas originales, al castellano, al español. Pero él usa también para su traducción otras Biblias españolas, por ejemplo, aquella famosa Biblia de Nácar Colunga. Nácar Colunga traduce aquí que el Espíritu de Dios estaba incubando, como la paloma, ¿no?, que incuba a sus polluelos, los huevos donde se encuentran los polluelos.
dándole así forma, hermosura en la oscuridad. Y de hecho, en sí toda la vida, de algún modo, comienza en la oscuridad. Miren las plantas. ¿Cómo comienza una planta? Un árbol tan hermoso comienza en la oscuridad, la semilla sembrada en lo profundo de la tierra, donde se pudre, donde muere la semilla, por así decir, para que nazca un árbol. O nosotros, como nos hemos formado en el vientre de nuestra madre, en la oscuridad, y allí Dios obraba, y allí iba dando forma antes de que viéramos la luz. Por eso en el primer día dice, hubo tarde y hubo mañana. Entonces, cuando Dios crea la luz, es cuando termina de darle forma al primer día. Entonces es muy interesante, muy lindo para leerlo tranquilamente y meditar en estos 6 días que algunos santos padres lo entendían como 6 días de 24 horas, que podría ser. Dios puede hacerlo todo ciertamente en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Ambrosio. Pero también se puede entender en un sentido lato, o sea, un día significando un periodo que pueden ser miles de años o quién sabe, millones de años. Pero estos 6 días nos muestran cómo Dios hace todo con sabiduría. Incluso Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, divide estos 6 días en 2 grupos. El grupo, los 3 primeros días, que se llama el Opus Distinctionis en latín, ¿no? Porque antiguamente se usaba el latín, que es un idioma mucho más preciso, donde Dios crea los espacios, los lugares. Y después, en los otros 3 días, Dios va a llenar esos espacios, ya sean los cielos, ya sean los mares, o ya sea la tierra. Los cielos la va a llenar con las estrellas, con el sol y la luna. En el 5.º día va a llenar las aguas y los cielos con las aves, con los peces, y después la tierra con todas las bestias salvajes y finalmente con el hombre. Es muy interesante cuando va a crear al hombre, ya no crea al hombre como creó a las demás cosas, diciendo hágase, hágase, sino que acá dice hagamos. Es como que Dios entrara en consejo consigo mismo, o sea, está invocando toda la plenitud de su ser, va a ser la obra más importante de su creación. Entonces, él mismo crea al hombre como personalmente, podríamos decir, ¿no? O sea, hace cargo personalmente. Crea al hombre incluso a su imagen y semejanza, dice este texto. O sea, no en el cuerpo, no es que Dios tenga cuerpo, sino que tenemos espíritu, y en eso nos diferenciamos de toda la creación. La creación es hermosísima, los animales tienen una inteligencia programada, por así decir, que Dios ha puesto en ellos, increíble, pero no tienen espíritu como tenemos nosotros. Dios creó al hombre por puro amor, y no solamente que eso lo hizo el ser más extraordinario de la creación, porque además de tener cuerpo, tiene espíritu. Ninguna otra criatura tiene un alma, tiene un espíritu como nosotros, sino que nos hizo partícipes de su vida divina, nos elevó por encima de nuestra misma naturaleza, nos hizo hijos suyos, puso en nosotros la gracia santificante, una participación de su misma vida. Es una cosa increíble lo que Dios hizo. Después ya conocemos la historia y la vamos a leer en el capítulo 3 del Génesis, la caída del hombre. Y hoy en día vemos la vergüenza en que cae el hombre, incluso con la creación, porque Dios le encarga dominar la creación, someterla en el buen sentido. Aunque Dios se muestra como rey en toda la creación, también quiere hacerlo al hombre partícipe de esa reyesía, lo hace rey sobre esta creación material, para que el hombre saque lo mejor de sí y para que siga perfeccionando, mejorando la creación. Pero bueno, en eso hemos fallado. Pero esa es nuestra misión, no tenemos por qué estar mirando a ver si hay seres extraterrestres en otros planetas para hacer contacto. Lo que hay que hacer es volver a poner los ojos en esta creación tan hermosa que Dios hizo y trabajar sobre ella. Finalmente cierra esta historia de la creación. He leído un poquito más del capítulo 2, incluso unos cuantos versículos,
donde en el séptimo día Dios descansa, dice. O sea, no descansa como nosotros descansamos. Dios es vida pura, ¿no? Él no duerme, tampoco se cansa jamás, ¿no? Si Dios durmiese, se despertaría y no encontraría nada. Él tiene que estar constantemente manteniéndonos a nosotros en la existencia, ¿no? Pensando continuamente en nosotros. Si eso no es amor, no sé qué es. Pero una cosita muy interesante, nosotros en la misa, en el santo, decimos santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Antiguamente se decía Dios de los ejércitos. De hecho, en latín se dice Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth es una palabra hebrea, ejércitos, pero no se refiere a ejércitos de hombres, a guerras humanas, sino que se refiere al ornato. Fueron acabados el cielo y la tierra con todo el ornato de ellos, con todo el Sabaoth de ellos. El ornato del cielo son las estrellas, y el ornato de la tierra, el Sabaoth, son todas las cosas creadas en la tierra y todas las fuerzas que hay en esta tierra. Por eso cuando se dice que Dios es el Señor de los ejércitos, se refiere a eso, es el Señor de toda la creación y de todas las fuerzas que hay en ella. Por eso es interesante cómo comienza la Biblia, la revelación que Dios nos ha dejado escrita, con un acto de vida, de alegría, de esperanza. Y eso es la religión. Es un Dios que hace las cosas por amor y no se va a dejar vencer por toda la maldad que hay en el hombre, y no quiere que estemos tristes tampoco. Uno tiene que estar siempre alegre porque todo lo que Dios hace es bueno y Dios al final va a triunfar.